¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno mediante el cual los materiales ejercen fuerzas atractivas o repulsivas sobre otros materiales. Aunque se tiene mención de él desde tiempos remotos, la explicación y comprensión de sus mecanismos y principios básicos es compleja. Hoy en día, gran parte de los recursos tecnológicos que el ser humano tiene en su vida cotidiana operan en base a las leyes de la electricidad y del magnetismo. Los fenómenos electromagnéticos se describen en términos de campos eléctricos y magnéticos. Por el hecho de existir cargas eléctricas tendremos campo eléctrico. Si dichas cargas están en movimiento tendremos además campo magnético. Si adicionalmente el movimiento de las cargas es acelerado, existirá la radiación de campos electromagnéticos que se propagarán en forma ondulatoria. El magnetismo como energía viable en el transporte. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. Dichos objetos son conocidos como imanes y generan un campo magnético que es más intenso en dos zonas opuestas a las que llamamos polos. El polo norte de un imán se orienta hacia el norte geográfico, mientras que el polo sur lo hace hacia su respectivo, y gracias a esta propiedad es como funcionan las brújulas. La orientación de los imanes se produce como consecuencia de las fuerzas magnéticas de atracción y repulsión entre polos opuestos u homólogos. Se conoce como levitación magnética al fenómeno por el cual un material dado puede suspenderse gracias a la repulsión entre polos iguales de dos imanes. Este fenómeno ha sido aprovechado en el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, creando medios de transporte que funcionan por levitación magnética. Un claro ejemplo de ello es el sistema de trenes maglev, que funcionan por la fuerza de repulsión ejercida entre dos materiales superconductores, haciendo que el tren se suspenda en el aire, suministrando fuerza para que el tren empiece a moverse y contrarrestar el empuje del aire. Debido a lo anterior, el sistema maglev es considerado económico, ecológico y veloz, ya que la fricción evitada impide el libramiento de las partes del tren y asimismo su deterioro. La fuerza de propulsión es mínima y usa en mayor parte energía eléctrica, lo que ahorra uso de combustibles. Al igual que cualquier tipo de vehículo, el desarrollo de los trenes maglev está basado en tres variables a considerar en este tipo de vehículos: principio de levitación magnética, estabilización magnética y propulsión. ¿Cómo funciona? Para comprender la manera en que el magnetismo funciona, debe comprenderse en primer lugar que existen dos tipos de objetos magnéticos, conocidos como imanes. Hay imanes naturales y artificiales. Los primeros tienen la capacidad de atracción, como su nombre lo dice, desde su estado natural y sin acción alguna de parte de algún proceso específico. En su composición se halla gran concentración de óxido de hierro y también se les denomina como magnetitas. Los siguientes, los artificiales, toman en cuenta sus propiedades magnéticas tras pasar por un baño de diferentes sustancias fortalecidas con la misma magnetita. Tras convertirse en imanes, tienen la capacidad de continuar con esta propiedad por un largo periodo de tiempo. Entre los objetos que pueden pasar por ese proceso de magnetización están el hierro y el acero, siendo el segundo el más permanente de los dos elementos ferrosos. Conocidos los imanes, hay que también especificar los polos que decidirán finalmente si se logra la capacidad de atracción o de repulsión que se halla en el magnetismo. Señalados en los extremos del imán, los polos son los lugares de mayor concentración de sus fuerzas magnéticas, a diferencia de que en el centro esta capacidad se ve notoriamente disminuida. El poder de atracción de los imanes finalmente se dispondrá si son conectados los polos opuestos, es decir, si de un objeto se toma el polo positivo,
conocido como el polo norte, y se une con el polo negativo, conocido como el polo sur, se verá reflejada la capacidad de que ambos extremos se unan. Por lo contrario, si se utilizan extremos con la misma carga magnética, esto ocasionará el poder de repulsión. De aquí que sea conocido el refrán: los polos opuestos se atraen. Además, vale la pena destacar la existencia del resto de los componentes del magnetismo. Entre ellos están las líneas de fuerza, el campo magnético, así como el flujo y la permeabilidad. Las aplicaciones del magnetismo. La teoría del magnetismo surge a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, mediante la investigación en paralelo de la electricidad. Hans Ørsted fue el primer científico en escribir sobre la relación que resguardaban ambos elementos, seguido por los físicos André y Dominic. Sin embargo, el hallazgo de James Clerk fue el que dio por sentado la existencia de ondas electromagnéticas y cómo representaban una manifestación del magnetismo mediante la luz. El níquel, el hierro y el cobalto, así como sus variadas aleaciones, representan algunos de los materiales con grandes propiedades magnéticas, por lo tanto, son empleados en la realización de dispositivos específicos para ejercer poder magnético sobre otros metales, siendo denominados imanes. Científicamente, se ha comprobado que cualquier material puede ser influenciado en mayor o menor forma por los materiales magnéticos, lo que ha derivado en su implementación en diversas ramas de la industria y el comercio, tales como la fabricación de aparatos electrónicos, como altavoces, timbres, movimientos de grandes piezas, separación de diversos metales mediante la levitación magnética. En los últimos años, el magnetismo ha derivado en algo más que la revolución industrial y tecnológica, pues también ha comprendido un área a explotar en cuanto a orfebrería y diseño de nuevas joyas. Las joyas magnéticas han representado una tendencia constante en el buen vestir, que aportan elegancia y estatus a la apariencia, de una manera divertida con el uso del magnetismo. Otras aplicaciones del magnetismo. El timbre. ¿Qué es un timbre eléctrico? Un timbre eléctrico es un dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un interruptor. Su funcionamiento se basa en fenómenos electromagnéticos y consiste en un circuito eléctrico compuesto por un generador, también está compuesto por un interruptor y compuesto por un electroimán. La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede golpear una campana pequeña.